Muy buenas tardes a todos. Les saludo, que estén muy bien, les mando un abrazo cordial. El semestre anterior hice el video de la introducción al diseño de muestreo parte 1. Esta es la continuación de ese video que hice. Ahora ando peloncito porque ahora más que crecerme el cabello se me cae, entonces mejor decidí raparme. Muy bien, de la introducción a la teoría del muestreo. Muy bien, pues ya habíamos observado en el video anterior habíamos dicho cuál es la importancia de un muestreo en una investigación científica. Ahora vamos a especificar, bueno, y también vimos cuál es la importancia en biología marina y vimos algunos conceptos importantes para entender de mejor manera la teoría de los métodos de muestreo. Ahora vamos a empezar esta charla con la definición de lo que es la representatividad o validez externa. La validez externa es cuando mis datos que provienen de mi estudio, de una muestra en específico, son extrapolables a la población, dado que son representativos de la misma. Esto es muy importante porque me permite, a través de mi muestra, entender qué es lo que está sucediendo con la población. Si mi muestra no es representativa, entonces la información que yo genere de ella no puede ser extrapolable a la población. Para que sea extrapolable, de nuevo, tiene que ser mi investigación debe de tener validez externa, lo cual me va a permitir entender, describir a mi población y poder hacer además predicciones. Me permite, ¿no? No quiere decir que los muestreos que tengan validez externa tengan esa cualidad, ¿no? Pero los que tienen representatividad externa me van a permitir que mis resultados, toda la información que yo genero a través de mi investigación, la pueda aplicar a mi población. Muy bien. La extrapolación de los resultados de la muestra, lo que se le conoce como validez externa, va a depender de ciertas características importantes. La primera de ellas es que definamos espacio-temporalmente a la población objetivo. Es decir, tenemos que definir espacialmente hasta dónde abarca mi población objetivo. Y en muchas ocasiones esa delimitación la hace el investigador. En otras, esa delimitación depende de la población propiamente hablando de estudio, ¿no? Que tenga una delimitación que yo pueda hacer. Entonces, es una delimitación espacial, pero también temporal. O sea, tiene esas dos escalas de espacio y tiempo. Por ejemplo, si yo hago una investigación en la laguna de Manialtepec, la laguna de Manialtepec es una laguna que está muy cerca de Puerto Escondido. Si no la conocen, una vez que termine la pandemia, les recomiendo que vayan a visitarla. Es una laguna muy bonita, muy cerca de Puerto Escondido. 10 minutos ya están en la laguna de Manialtepec y hay ahí recorridos en lancha, hay observaciones de aves, es una laguna muy bonita. Bueno, pues si nosotros queremos, por ejemplo, estudiar la estructura de la comunidad de peces, entonces defino que mi población objetivo es la laguna de Manialtepec, esa es la definición espacial, y defino cuáles son mis estaciones de muestreo que sean representativas a mi población objetivo, en este caso la laguna de Manialtepec, pero también la variación que tenga una población no solamente se da a escala espacial, sino también se da a escala temporal. Por ejemplo, lo que sucede en la estación 1 de mi población es muy probable que varíe en el tiempo. Entonces necesitamos también definir la escala temporal. Ahora, dependiendo de las condiciones, en el caso específico de biología marina o de ecología, las poblaciones, es decir, las comunidades van a variar no solamente espacial, sino también temporalmente. Entonces defino si esa variación en tiempo se hace de mes a mes o puedo administrar un poco mis recursos y si hay dos estaciones climáticas, por ejemplo, lluvias y secas, tener muestreada de manera representativa ambas épocas climáticas y de esa manera tener un muestreo representativo con menos costos que si fueran
que si fuera un muestreo mensual. Muy bien. Otra característica importante para conseguir la validez externa es definir los procesos de medición, que pueden ser cuestionarios, que pueden ser transectos, que pueden ser cuadrantes, pueden ser arrastres, etc. Estos procesos de medición deben de ser acorde a mi población objetivo. ¿Sí? Si mis unidades de observación son peces, entonces voy a utilizar ciertas herramientas diferentes, así son si es una población de moluscos, por ejemplo. Entonces, debo de definir cuáles mis herramientas de medición para la adquisición de datos y esos datos tengan, y esa información sea la más adecuada para contestar mis hipótesis de trabajo. Entonces, es muy importante definir cuáles son mis herramientas de medición, ya sean cuestionarios o lo que sea. Muy bien. Una cuestión sumamente importante es que la selección de la muestra sea de manera aleatoria y además independiente. Con esto voy a lograr, primero, que disminuya mi sesgo, que disminuya mi error y que mi representatividad vaya hacia arriba. Entonces, es sumamente importante que la selección de mis unidades de muestreo sea de manera aleatoria. Hay diferentes formas de hacer esa selectividad, esa selección aleatoria. Puede ser utilizando una calculadora, las calculadoras nos generan números aleatorios. Puede ser que también utilice los famosos papelitos, pongo el número de mi unidad, de muestreo, y luego le pido a alguien que saque en una tómbola, saque esa, y entonces voy seleccionando de manera aleatoria mis unidades de muestreo. Aquí, por ejemplo, en un estudio que se hizo, la población objetivo era un nido de crías de tortuga que acababan de eclosionar, entonces se quería hacer ciertas pruebas físicas a estas tortugas, estas crías de tortugas, pero en un nido son entre 80 o 120 crías, y la muestra requerida era nada más de 20 o de 25, no recuerdo, y entonces hubo un alumno, en ese entonces era alumno, ahora ya es todo un biólogo, llamado Raúl Ramírez Barragán, que lo saludo afectuosamente. Si ve el video, le mando un abrazo, espero que esté muy bien. Él ideó esta aleatorizadora de tortugas, de crías de tortugas, que es algo muy sencillo, pero muy rápido lo realizó Raúl. En una caja de plástico hizo divisiones con cartones, y entonces en esas divisiones colocamos a las tortugas que provenían del nido, y posteriormente, a través de generar números aleatorios, seleccionamos las 25 de las 120 crías que había en ese nido, y entonces de esa manera obtuvimos un muestreo aleatorio. Obvio, aquí todas las tortugas la población era homogénea, son tortugas de características similares, no podíamos saber el sexo de manera visual. Entonces, fue una selección aleatoria de los organismos que estaban en ese nido. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para una buena muestra en contra de una mala muestra? ¿Cuáles son los requisitos? Si no estoy hablando de buena, como estaba en el anterior meme, de algo bondadoso, ¿no? Hay que decir buena muestra que sea, que sea representativa, que todos los elementos de mi población estén representados en mi muestra. Para empezar, que sea representativa, esto es decir, que todos los sectores de mi población estén representados en mi muestra, pero no solamente que estén representados como tal, sino que además se conserven las proporciones que están en la población, se conserven en mi muestra. Por ejemplo, aquí en la laguna de Manialtepec puedo identificar 6 estratos, y entonces a partir de ahí decidir hacer un muestreo estratificado y poder hacer un muestreo representativo, por lo tanto. Otra característica importante es que sean aleatorias, como ya se los había comentado. Aleatorio significa que todos los elementos de la población van a tener la misma probabilidad de ser muestreados, al menos una probabilidad conocida.
Hay diferentes formas de aleatorizar. Está la famosa tómbola. Está la tómbola, que es una rueda donde meten bolitas con diferentes números, le giran a la rueda y ya llega un chamaco y saca una rueda y dice, ah, pues el ganador de ese tal número, ¿no? Bueno, pues esa es una forma de aleatorizar mis unidades de muestreo. Que sea no sesgada. Es decir, no sesgado significa que el muestreo eh, haya considerado solamente un subsector o un sector de mi población. De mi población. Una muestra que no está sesgada considera todos los sectores de mi población. Imagínense un ejemplo hipotético, no nos vayan a ir con la finta. Un ejemplo hipotético. Imagínense que de nuevo aquí en la laguna de Manaltepec definimos, antes de salir, definimos en qué lugar vamos a llegar a acomodar todas nuestras cosas y por fortuna la carretera que va de Puerto Escondido a Acapulco pasa a un costado de la laguna, precisamente aquí en esta localidad llamada Las Negras, que en esa localidad hubo un restaurante, los dueños del restaurante, don Pepe y familia, nos acogieron de manera muy cordial y nos apoyaron mucho. Bueno, pues imagínense que en Las Negras hay un bar, es hipotético, ojo, es hipotético, un bar que sirven unos cócteles buenísimos y está a todas margaritas, diría un maestro mío. Entonces, pues decido pasar mayor tiempo en las Negras y hacer un sobremuestreo en la estación D, ¿no? En estas bolitas con las letras serán las estaciones de muestreo y entonces hago un sobremuestreo en la estación D porque me encanta estar en ese lugar porque hacen el bar está padrísimo, ¿no? Entonces voy a tener un sesgo en mi muestreo. Otro ejemplo un poco menos chistoso, pero también ficción. Imagínense que en esta región en donde está señalado el punto rojo, hay un cocodrilo que tiene la fama de cenarse a todos los investigadores que van a hacer estudios a la laguna de Manialtepec. Entonces, pues decidimos, el equipo de trabajo, pues mejor no muestrear esa zona, mejor lo dejamos en paz al cocodrilo y entonces no vamos a tener muestreado esa zona que está puesta en rojo. Esa zona no la vamos a tener muestreado y por lo tanto vamos a tener una, un, este, una, un sesgo de muestreo. ¿Sí? Vamos a tener un sesgo de muestreo. No está mal, obviamente es más importante conservar la salud que ir de valiente como Chanoc, los que conozcan a Chanoc, irnos de valiente y enfrentarnos y capturar al cocodrilo. No, nada de aquí no queremos héroes. Queremos más bien hacer un estudio de investigación y conservar nuestro pellejo, ¿no? ¿Cómo afecta el sesgo? Bueno, pues aquí haciendo una analogía del tiro al blanco, y no me refiero al tiro al blanco, el caballo de Toy Story, una analogía del tiro a blanco, bueno, pues en un estudio sin sesgo, mis estimaciones van a coincidir con el valor real de mi población. Es más probable que entonces mis estimaciones incluyan, en mis intervalos de confianza, incluyan al valor real de mi población. A diferencia de un estudio con sesgo, es más probable que dentro de las estimaciones de mis intervalos de confianza, mi parámetro poblacional no caiga dentro de esos intervalos y por lo tanto el estudio no va a ser tan confiable. Y por último, el tamaño de muestra. Es importante tener un tamaño de muestra adecuado que además nos va a permitir tener una mejor representatividad. ¿Sí? Acuérdense que entonces una de las intenciones es que si mi población está dividida por subsectores, esos subsectores, la proporción que hay en la población se conserva en la muestra. Entonces, en subsectores donde tenga mayor variabilidad en ese subsector, necesito tener un mayor tamaño de muestra. Pero, ojo, nos han hecho creer en muchas ocasiones que lo más importante en un estudio es el tamaño de muestra, y esto no es cierto. Lo más importante en un estudio es que mi muestra sea representativa de la población, y esto tiene que ver con otras cuestiones aparte del tamaño de muestra. Tiene que ver con cuestiones de características propiamente hablando de la población
y también de características, de características estadísticas, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué estimación? ¿Qué parámetro? ¿Qué estadístico voy a utilizar para describir a mi población? ¿Qué estadístico voy a utilizar para entender qué es lo que está sucediendo en mi población? Y también a partir de ahí definir qué intervalos de confianza, cómo voy a construir mis intervalos de confianza. Y entonces sí, ahí voy a utilizar mi tamaño de muestra como un dato importante, pero más importante es conocer las características de mi población. Si mi población tiene poca variación, y aquí me estoy yendo a un ejemplo extremo, por supuesto, para hacerlo más claro. Imagínense una población llena de clones, una población donde nada más haya clones, pues existe mínima variación. Con un solo organismo, con una n igual a 1, pues ya está representada mi población. A diferencia de una población en donde hay una gran variación, una gran variabilidad, entonces necesito un tamaño de muestra mayor para tener una mayor representatividad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es importante para tener una representatividad, para que tenga validez externa mi investigación? Que sea representativo, que no tenga sesgo, que sea mi toma de muestra aleatoria y como por último el tamaño de muestra. Muchas ocasiones nos han hecho creer, dicen, no, toma un tamaño de muestra de 30. Así dicen los libros. Con un tamaño de 30 ya tienes una... Y no, pues no, eso no es correcto. Ahora también, si mi población es muy variable y tengo un tamaño de muestra pequeño, entonces es muy probable que mi desviación estándar sea tan grande que mis intervalos de confianza van a ser muy grandes y las conclusiones no van a ser confiables. Entonces es muy importante, como les comento, entender la estructura de la población, en específico la variabilidad, que mi muestreo no esté sesgado, que sea aleatoria y también tomar en cuenta qué estadísticos voy a estimar, cuál es el error estándar de estos estadísticos que voy a estimar y todo esto está relacionado con los intervalos de confianza para que yo pueda describir de manera apropiada a mi población de estudio. Ahora bien, hablemos de los tipos de sesgo. Hay diferentes tipos de sesgo. El sesgo, como lo mencioné hace ratito, tiene que ver con, o se define cuando mi muestra solamente toma una parte de la población objetivo, ¿sí? Se capta entonces, por lo tanto, un subsector de la población y volvamos al ejemplo del cocodrilo. No está mal que yo diga, no, pues entonces no voy a hacer el muestreo en esa zona dado el peligro que hay en si me voy y me come el cocodrilo, pero lo advierto al lector, al revisor de mi artículo, a mi revisor de mi tesis, etcétera, que mi muestreo está sesgado dado esta situación. Pero también es válido y es muy importante que al final de mi investigación yo diga cuáles son qué se necesita hacer para mejorar trabajos posteriores, es decir, las recomendaciones. Hay diferentes tipos de sesgo. Está el sesgo debido al investigador, en el cual el investigador va a seleccionar un subsector de la población y ese era el ejemplo del cocodrilo. El investigador, por alguna cuestión, capta solamente un subsector de la población. El otro tipo de sesgo es el de autoselección, en donde los individuos, los elementos de muestreo, van a tener características que los van a hacer tener una mayor probabilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, en biología, cuando estamos buceando en zonas arrecifales y queremos hacer, por ejemplo, un estudio de los peces arrecifales, pues es menos probable que estemos contabilizando aquellos peces crípticos que se pierden o que cambian su coloración de acuerdo a la superficie, al estrato, perdón, que aquellos que son vistosos, como el que tenemos aquí a la derecha, en la parte inferior derecha, a diferencia del caballito de mar que está en la parte superior izquierda.
Entonces es más probable que tengamos una subestimación de los caballitos de mar y por otro lado, es probable que tengamos una sobreestimación de estos peces tan bellos, ¿no? Que parece que traen un letrero en neón, este, tómame como muestra, ¿no? Por otro lado, también tiene ese mismo letrero para sus depredadores, ¿no? Aquí estoy, pero bueno, ha tenido ventajas a lo largo de su evolución. Muy bien. En diferentes tipos de estudios se puede minimizar o mitigar estos sesgos. Por ejemplo, en los estudios retrospectivos, que son aquellos, como les hablé en, el, en la plática pasada, en el video pasado, que voy a dejar aquí la liga en este video. Los estudios retrospectivos son aquellos estudios en los cuales la información que yo voy a utilizar para mi investigación ya fue generada con anterioridad. Entonces, si yo identifico cuáles son los sesgos, estos sesgos pueden ser eliminados a través, por ejemplo, de estrategias de muestreo, por ejemplo, estratificándolo. Puede hacer un muestreo sobre toda la información que ya se ha generado. Entonces, de manera de la estratificación puedo eliminar ese sesgo. Por ejemplo, también en los estudios prospectivos, que son estudios en los cuales yo genero mi información a partir de mi investigación. Entonces, ¿cómo elimino esos sesgos? Aleatorizando. Y en los estudios experimentales, también aleatorizando, puedo minimizar estos sesgos. Ahora bien, hay otro tipo de sesgo que no menciono, que es el sesgo de autoselección inherente, en la cual un factor está asociado con alguna característica inherente del organismo y lo que lo va a hacer más susceptible a ser seleccionado dentro de la muestra. Dentro del diseño probabilístico, mi intención es que cada unidad de observación tenga una probabilidad de selección conocida, para lo cual tengo que proponer hay diferentes métodos de selección de esas unidades de observación. Dentro de los métodos más comunes para el diseño probabilístico, acá hago aquí un paréntesis, hay también un diseño no probabilístico. El de bola de nieve, el de por selección, etcétera, que es un diseño no probabilístico, pero la mayoría de estos diseños van a tener, en la mayoría de ellos, van a tener sesgos, porque además no están hechos de manera aleatoria, entonces van a tener sesgos, pero cumplen con algún fin. No vamos a tocar este tipo de muestras, vamos a tocar nada más los diseños probabilísticos. Y entre estos diseños más comunes tenemos el diseño aleatorio simple, de acrónimo MAS, muestreo aleatorio simple, MAS, en la cual para poder aplicar el muestreo aleatorio simple, mi población debe de ser homogénea, como en el ejemplo de las crías de tortugas del Nilo. El muestreo estratificado, en el cual es un muestreo que se utiliza cuando podemos identificar estratos en mi población, por ejemplo, los sexos. Si podemos identificar machos y hembras, entonces hacemos un muestreo específico para machos y otro muestreo específico para hembras. Por otro ejemplo muy, muy común en este tipo de casos que se utiliza el muestreo estratificado es cuando la población está dividida por grupos de edad. También tenemos el muestreo polietápico, en el cual la población tiene una alta dispersión, y entonces para llegar a las unidades de observación hago submuestreos. Entonces hagan de cuenta que es como si hiciéramos diferentes acercamientos. Un primer acercamiento, tomamos una muestra, otro segundo acercamiento, y así hasta llegar a las unidades últimas de muestreo. Y el muestreo sistemático, que en el muestreo sistemático se supone que también la población es homogénea. Pero es más utilizado el muestreo sistemático cuando no tenemos información previa de la población. Cuando no la tenemos, entonces un muestreo sistemático nos puede dar mucha información acerca de mi población. Estos muestreos se les conoce como muestreos piloto, que nos dan información con un esfuerzo de muestreo menor que el que ya planteamos o que posteriormente necesitamos plantear. Entonces, el muestreo sistemático es un muestreo que nos permite a llegarnos de información de manera rápida. Muy bien.
La forma de tomar la muestra debe de ser aleatoria e independiente. Eso es sumamente importante para que entonces mis estimaciones sean confiables. Entonces, necesito también, antes de salir al campo y hacer todo mi trabajo de campo, cuando yo esté diseñando mi método de muestreo, también debo de definir qué parámetros voy a estimar en mi muestra. Es decir, qué estimadores voy a utilizar. Y además, relacionados con estos, los intervalos de confianza que voy a utilizar para poder hacer un trabajo más profesional y más confiable, por supuesto. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próximo video. No se vayan, espero que no se hayan dormido. ¡Ah! Y al menos con ese grito espero haberlos despertado si hay alguno que anda medio dormido. No se les olvide, si les gustó este video, darle un clic al video, y si les gustó el video y quieren ver más videos de estadística en general y algunos temas en específico, denle clic a la campana. También, si tienen algún comentario o quieren que aborde alguna prueba en específica, también pueden hacer sus comentarios y con mucho gusto haré esos videos. Hasta luego, que tengan un bonito fin del día y cuídense mucho. Por cierto, los estadísticos somos los Jedi de la ciencia. Bye bye.